Familia, el Señor les bendiga. Grande es el Señor en misericordia, grande es su amor para con nosotros. En esta hora, en la hora de su gracia y de su favor, venimos a clamar al Espíritu Santo que la administración de Él esté con nosotros para que esta palabra llegue poderosa a cada uno de nosotros, donde estemos en nuestros hogares, que la gracia y el favor de Dios nos acompañen. Amén. Tengo por costumbre hacer una oración y la escribo siempre, y hoy he puesto acá esta oración y quiero participarle porque entiendo que solo es la gracia de Dios. Yo escribí acá: Dios Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia por mí, Ludwig Ramírez. La fidelidad tuya a tu palabra es mi garantía que nunca cambiarás tu estatuto de amor y perdón por mí, mi familia y la Iglesia Cristiana Integral para la Familia y las Naciones. Amén. El tema para hoy, con base en lo que hemos visto a través de este tiempo, de descanso obligado, pero quizás que a ese descanso obligado no se le ha dado no se le ha puesto como un propósito específico. Se ha descansado y se ha descansado, y el descanso, el mucho descanso nos ha como hasta subido de peso. Pensando en todo eso, buscando de Dios, entonces el Señor me daba la prédica para compartir con ustedes. El tema, para los que toman nota, es la holgazanería. El título de la prédica le he puesto: ¿cuándo te levantarás del sueño? La base escritural la he tomado de la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 6, del 6 al 11, y Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Vuelvo y repito, de la versión Nueva Traducción Viviente. El propósito de esta enseñanza: despertar del letargo espiritual y ser diligentes por nosotros y por los que nos rodean. Hermanos, vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Hay personas que dicen: uy, dura palabra del Señor. Realmente a mí no me parece dura. Yo digo qué hermosa exhortación que nos hace nuestro Señor y Dios. Amén. ¿No es verdad que suena dulce y amorosa su palabra al llamarnos la atención sobre la conducta de alguno de nosotros respecto a la provisión que debemos acumular para el desarrollo de nuestra vida espiritual? El Proverbio 6:6 exhorta al perezoso, o podríamos decir al holgazán espiritual. Esto me hace recordar a mi hijo Diego Andrés, hace aproximadamente unos 20 años, cuando tuve la bendición de sembrar en la vida de algunos niños, siendo el profe que les enseñaba microfútbol. Tuve la bendición de sembrar en la vida de ellos, y lo hice primero sembrando valores humanos, y segundo a enseñarles la técnica de cómo jugar fútbol, cómo patear un balón, cómo darle un efecto, cómo hacer un chanfle, cómo patear de tiro libre, cómo defender, toda la técnica que más o menos sabía de fútbol. Pero había unos muy flaquitos, unos que no tenían ni fuerza en los brazos ni en las piernas. Entonces le hice unas pequeñas pesas para el desarrollo muscular de acuerdo a las edades que ellos tenían. Todos obedecían
todo lo que se les mandaba, pero mi hijo solo quería patear el balón. En otras palabras, la pereza le ganaba para correr, le ganaba para hacer lo que se le mandaba hacer. Y el alzar pesas de los tarros de leche, para él no era una opción. Y luché mucho con eso para que él se ejercitara y dejara la pereza. En otras palabras, la holgazanería. Y nada que quería aprender. Pero Dios, que es grande en misericordia, me dio la oportunidad de enseñarle con el ejemplo a un chico que estaba con nosotros. Le tenía un sobrenombre de un pollo grande y el chico era muy obeso. Entonces un día en que mi hijo no quería, estaba renuente a hacer los ejercicios, renuente a alzar pesas, que eran unas pesas pequeñas, entonces le dije, venga hijo, ¿quiere ser como él? Cuando esté grande, ¿quiere ser como él? Y recuerdo que mi hijo lo miró y abrió los ojos y no dijo nada y fue cogiendo las pesas y empezó a alzar esas pesitas de unos tarros de leche. Entonces, hoy en día nosotros vemos cómo los efectos de la holgazanería en la vida física de las personas nos hacen sentir compasión y hasta pena. Hay personas jóvenes y personas con obesidad mórbida. Y uno los ve y uno dice, Dios, si de pronto se cuidaran, si hicieran ejercicio, etcétera, podrían mejorar. Entonces, y otros es por física pereza, porque no les gusta hacer ninguna clase de ejercicio. Amados, pero la pregunta es, de acuerdo a esta palabra, ¿somos holgazanes en nuestra vida espiritual? Por un momento pensemos y examinemos a nosotros mismos. Tómate este momento ahí, unos segunditos, y analiza tu vida. ¿Realmente eres un holgazán en tu vida espiritual? ¿Y cómo lo haces? Preguntas. ¿Estoy manejando una actitud despreocupada referente a mi crecer espiritual? ¿Estoy cruzado de brazos? ¿Solo me conformo con el mensaje del domingo? ¿Hago un estudio semanal de la palabra de Dios? Ese es como el autoanálisis que podemos nosotros hacer e interiorizarlo para saber si nosotros estamos haciendo como el proverbio. Por eso el Señor nos exhorta. Recuerdo cuando empecé vida cristiana, veía y escuchaba hombres predicando la palabra, algunos con poder de Dios, y yo anhelaba hacer o tener lo que ellos tenían. Y gracias a Dios entendí que eso se lograba con entrega, con sacrificio, oración, lectura diaria de la palabra y dependencia de Dios. Y empecé a buscar eso de Dios que otros tenían. Pero para ese entonces, los que no caminaban a mi ritmo decían que yo era molesto, que era fanático, que era religioso y otras cosas. Amén y amén, todo lo decían los mismos hermanos. Pero los amé y los comprendí, porque por la palabra de Dios entendía, o más claro no canta el gallo, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces yo veía que ellos también decían, uy, chévere como predica, uy, Dios cómo lo usa, uy, que podamos llegar a así, pero no asistían a los estudios bíblicos, no tenían lectura diaria de la palabra, no se sacrificaban, no trabajaban. Entonces esa palabra en mí era resonaba. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. Había que trabajar, había que prepararse. Amados, pero volviendo al mensaje del Señor a través de esta prédica, ¿qué es lo que hace la hormiga? Que el proverbio nos anima a imitarla. Primero nos manda a adquirir sabiduría. Bueno, ¿y cómo se obtiene? Las hormigas, ellas se esfuerzan recogiendo el alimento en verano para tener para el invierno.
Observemos cuál es la característica de la sabiduría. Es atesorar conocimiento. El conocimiento lo lleva al entendimiento, que a la vez le puede ayudar en el discernimiento. Ahora veamos 5 componentes de la sabiduría. 1. Tener conocimiento pragmático de la vida. 5 componentes de la sabiduría. 1 es tener conocimiento pragmático de la vida. El 2, regular las emociones. El 3, tener compasión, altruismo y empatía. El 4, conocer sus virtudes y debilidades. Y el 5, tener la capacidad para tomar buenas decisiones. Todo esto es lo que podemos decir, ese hombre o esa mujer son sabios, porque tiene estos 5 componentes de lo que es la sabiduría. Entonces el asunto aquí es obtener sabiduría, según el proverbio. Pero alguien dirá, sabio he sido siempre, pastor. Yo me la sé toda, yo he sacado adelante esto o aquello, he hecho estos negocios, he prosperado, tengo esto, tengo aquello. Yo he sido sabio toda la vida. He sido sabio siempre. Probablemente sí has tenido sabiduría. Quizás dirás de la sabiduría que da la vida, los episodios vividos, los ejemplos y vivencias de otras personas, tu sentido común, etcétera, etcétera. Pues hoy te digo con amor y con respeto, estimado oyente, ten cuidado, porque según la palabra de Dios hay 2 clases de sabiduría. Una de ellas la encontramos en el libro de Santiago, Santiago 3:15, versión Reina Valera. Dice la Escritura: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta es la sabiduría que da la vida. Y esta no es la que el Proverbio 6:6 nos exhorta a adquirir. Luego entonces, ¿qué contiene la sabiduría que Dios te provisionó y por la cual tienes que esforzarte por obtener en los años de tu vida espiritual? Amados, desde el esplendor de tu vida, que es tu verano, para tus años de vejez, tu invierno, sean llenos de provisión de sabiduría según Dios. Está el libro escrito en el libro de Santiago 3:17 al 18, versión Reina Valera. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Querido hermano, es tiempo de crecer según Proverbios 6:7. Ya no debería ser necesario que el pastor te imponga las tareas, los estudios bíblicos, los devocionales, etc. Según Proverbios 6:7, la hormiga no tiene ni príncipe, ni capitán, ni nadie que le mande. Ella lo hace. Es como si tuviera un acto de responsabilidad, es como si tuviera en su ADN el saber que tienen que hacer las cosas. Tienen que trabajar, y uno tiene la oportunidad de muchas veces ver hormigas trabajando hasta de noche. Tienen una labor, una función. Trabajan, esa es la característica de la hormiga. La característica del perezoso espiritual es que no trabaja. Le da pereza leer la Biblia. Solo se acostumbra a escuchar las prédicas. Y cuando tiene sed de más, entonces ya no escucha la Biblia no de la prédica de su pastor, sino la prédica de otro pastor, y la prédica de otro pastor, y la prédica de otro pastor, y se la pasa es comiendo de lo que le dan. Pero no busca su propia comida, no busca su propio alimento. Revisa porque eres un holgazán. Solo quieres que te sirvan, pero no buscas preparar tu alimento. Y para crecer necesitas
orar, leer la Biblia, depender de Dios, esforzarte, ser valiente, tener intimidad con Dios, tener un propósito definido. Entonces ya, pues, según Proverbios 6:7, no es necesario que se te impongan a hacer devocionales, tareas, estudios bíblicos, sino que tú mismo tomes la decisión de hacerlo. Es tu deber hacerlo, es tu deber hacerlo. Es tiempo de despertar, holgazán. Después de escuchar esta palabra de Dios, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Como dice Proverbios 6:9. ¿Cuánto hace que Dios te acercó a Cristo? ¿5 años, 10 años, 20 años? Y espiritualmente te la has pasado de sueñito en sueñito, de siestica en siestica. Sitico el niño, sitica la niña. Hoy en día los jóvenes los papás son cristianos y llevan los niños 8, 10, 12, 15 años, 16 años llevan al culto y les enseñan que con eso hay. Pero no les animan, no les exhortan, entendiendo que exhortar es animar, no es regañar. No les animan a que estudien la palabra. Más bien se preocupan en si ya hicieron la tarea. Pero no les animan a buscar y a tener intimidad con Dios. Es que está cansadito el niño, es que está cansadita la niña. La pereza física es inherente a la pereza espiritual. Sí, tico, el niño, dejémoslo dormir. Está con los bracitos cruzaditos. Ten cuidado con la advertencia que nos hace Dios a través de su palabra en Proverbios 6:11. Mira, es claro. Proverbios 6:11, la palabra de Dios. Entonces, al que tiene esa costumbre, al que no busca, al que no trabaja por su alimento, no ora, no lee la Biblia diariamente, es un desnutrido espiritual. Y esa es la comida preferida del diablo. El que no está fortalecido con la palabra, fácilmente cae en tentación y en error. Por eso dice, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y cuando está hablando de pobreza, no es material, sino espiritual. No atesoraste en tu corazón las promesas que Dios, mediante su divino poder, nos ha dado para crecer espiritualmente. Y para recibir esas promesas de Dios debemos esforzarnos al máximo como las hormigas. Tú ves a la hormiga trabajar de día, tú ves a la hormiga trabajar de noche, buscar su alimento, para cuando no puedan salir ya lo tienen guardadito, aprovisionado. Observa lo que Dios nos dio según su palabra, y está en 2 de Pedro 1, 3 al 11, en la nueva traducción viviente. Me fascinó después de haber estudiado varias versiones, esta nueva traducción viviente me fascinó, me llamó mucho la atención, le encontré mucho el sentido. Observa lo que Dios nos dio según su palabra. Dice la Escritura, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas se hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forma parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desglosando esta escritura, la hormiga trabaja por el alimento físico para ella y provisiona el alimento para que no pueda trabajar. Nosotros, en vida cristiana, debemos recoger, trabajar por recoger, por tener ese alimento, el alimento espiritual, atesorado en nuestro corazón. Amén. Entonces, el primer paso la promesa y lo que Dios nos dio para empezar todo este proceso de acumular en nuestro corazón la sabiduría, que es la que nos va a llenar a nosotros. Esos componentes de esa sabiduría que Dios nos ha dado Dios nos dio fe como una virtud y nosotros debemos de partir de ahí a complementarla, según hemos leído. A la fe debemos complementarla con provisión de excelencia moral. La excelencia moral la complementamos con el conocimiento. El conocimiento lo complementamos con el control propio. El control propio lo complementamos con perseverancia. La perseverancia la complementamos con el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios lo complementamos con el afecto fraternal y el afecto fraternal complementado con el amar a todos. Eso es lo que acabamos de leer. Para nosotros todo esto es posible, son promesas de Dios, pero debemos esforzarnos, y esforzarnos es lectura diaria de la palabra. La hormiga trabaja todos los días y a toda hora. Nosotros leemos todos los días la Biblia, nosotros oramos todos los días, nosotros hacemos un devocional diario, nosotros hacemos un estudio bíblico, por lo menos 2 estudios bíblicos por semana, nosotros hacemos un ayuno por semana, una vigilia por semana, nosotros nos reunimos como familia a orar. Realmente, si analizamos todo esto, creo que nos falta mucho. Pero es la parte que nos falta a nosotros, porque Dios ya lo dio, son promesas de Dios para nosotros. Todo esto es posible para nosotros mediante el conocimiento de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de la lectura de la palabra, de la oración y de estar en el Señor. Amados, hagamos énfasis en el versículo 8 de 2 de Pedro 1, versión Reina Valera. Dice la Escritura: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, que no nos conformemos solamente con que ya escuchamos la prédica el domingo. Oiga, ¿qué prédica? ¡Qué palabra! ¿Cómo nos habló Dios? No, más claro para dónde, qué berraquera Dios. Uy, no, con eso tenemos. Pero el lunes se les ha olvidado, el martes también. El miércoles se pregunta y no se recuerda. Pero si sobre esa prédica que Dios nos dio el domingo, trabajamos el lunes, el martes, para el miércoles estamos empoderados por el Espíritu Santo. El jueves y el viernes estamos enfocados totalmente en la palabra que Dios nos dio, y ese alimento que Dios nos dio el domingo, habiendo hecho un estudio de la palabra, habiendo investigado más sobre esa palabra. Si al pastor Dios le dio unos versículos, hombre, pues buscar otros, y Dios le dará más entendimiento, más discernimiento, más sabiduría, porque el pastor no es más que nadie, incluso es el más pequeño de todos.
Entonces la hormiga se provisiona para comer, pero tú, estimado hermano que me escuchas y oyente, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás llenando? Comida hay. Aquí está la palabra de Dios. Hay hermanos que uno les ve las Biblias, bueno, aparte que de pronto son nuevas, pero uno sabe que ese hermano tiene una Biblia y ese hermano la compró hace 3 años. Y uno las mira y todavía tiene las hojas pegadas de las nuevas. Y tienen que despegarlas porque todavía están nuevas. Y les dice uno, Mateo 2, y empiezan a buscarlo desde el primer libro de Génesis. Y empiezan a pasar la Biblia, 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 y no saben dónde está ubicado Mateo. Y no le diga Tito, Santiago, Gálatas, porque hacen un curso intensivo en ese momento para poder encontrarlo. La pregunta es, ¿de qué se están alimentando? ¿Cuál es ese alimento diario para ellos si ni siquiera la Biblia la cogen? Y no nos engañemos, si no hay lectura bíblica no hay vida de oración, y si no hay vida de oración hay un desprendimiento de las cosas de Dios y de la intimidad con Dios. Por eso nos dice el versículo 8 de 2 de Pedro, en el primer capítulo, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esta es una exhortación preciosa, dulce, preciosa, que nuestro Dios y Padre nos hace a través de su palabra. Deja la holgazanería, trabaja por tu alimento espiritual. Hazlo ahora en tu verano para que cuando llegue tu invierno estés pleno en Jesús, donde tú tengas todo esto que Dios te ha dado. Las promesas las atesoras en tu corazón a través de la relación con Dios. Mis amados, según este proverbio, entonces, en otras palabras, muerto el holgazán, se acaba la holgazanería. El Señor en su misericordia nos abra el entendimiento. En el nombre de Jesús nos dé entendimiento, discernimiento y sabiduría. Pero por sobre todas las cosas que el Espíritu Santo nos convenza de que debemos tener una intimidad con Dios. Y que debamos reconocer nuestros pecados. Y en un pecado eso es la holgazanería espiritual. Hemos sido holgazanes. Y por eso no hemos crecido a la estatura de Cristo. Porque realmente la pereza nos ha ganado. Entonces, mis amados, a dejar la holgazanería para matar al holgazán. Y por la misericordia de Dios tener una vida plena en Jesucristo. Padre amado, gracias en esta hora por tu inmenso amor y por tu bondad. Gracias por tu palabra que es lámpara y luz a nuestra vida. Gracias por Jesucristo y gracias por tu Santo Espíritu que es quien nos convence, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre, y te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Les bendigo, familia. Hasta una próxima oportunidad. Amén.